Imagínate esto, los Phillies tenían en sus manos a un chico callado, casi invisible, y lo metieron en un traspaso como si fuera simple relleno. Sí, así de poco creían en él. Lo que nadie sabía es que ese extra terminaría siendo el rey absoluto de la segunda base y uno de los rostros más grandes en la historia de los Cachorros. Estamos hablando de un tipo que no solo ganaba partidos, los marcaba para siempre. Y hoy vamos a repasar cómo pasó de ser un desconocido a convertirse en una leyenda, con una historia que te prometo es mucho más increíble de lo que crees. Para quienes quizás no lo tengan tan fresco, Ryne Sandberg no era solo un buen jugador, era el estándar, el oro en la segunda base. Estoy hablando de un tipo que durante los años 80 y principios de los 90 dominó la posición como nadie, 10 apariciones consecutivas en el juego de estrellas, 9 guantes de oro seguidos, un MVP de la Liga Nacional en 1984 y todo eso jugando en una posición que históricamente no era conocida por producir grandes bateadores. Su reino se dio con los Cachorros de Chicago, un equipo que en aquel entonces no estaba acostumbrado a ganar y que encontró en Sandberg no solo a su líder sino a la cara de una generación. Si alguna vez has visto esas imágenes clásicas del Wrigley Field en verano, con la gente volviéndose loca en las gradas, es muy probable que haya sido después de que Sandberg hiciera algo espectacular. Ryne nació en Spokane, Washington, un lugar donde el béisbol no siempre era el centro de atención. Desde pequeño era un chico atlético, destacaba en varios deportes, especialmente en fútbol americano, pero él tenía algo especial para el béisbol, algo que no siempre se ve en los chicos talentosos, disciplina y una ética de trabajo que lo hacía bastante diferente. En 1978 los Phillies de Filadelfia lo seleccionaron en la ronda 20 del draft. Sí, la ronda número 20, ojo, porque para ponerlo en perspectiva, muchos jugadores eran elegidos tan tarde, ni siquiera llegan a las grandes ligas. Pero Sandberg no era un jugador cualquiera, comenzó su camino en las ligas menores aprendiendo a pulir cada detalle de su juego, desde la defensa hasta la mecánica de bateo, pasando por la paciencia en el plato. Cada año en las menores lo acercaba más a su gran oportunidad, aunque él todavía quisieron hacer un cambio con los Cachorros de Chicago. Enviaron a Ryne Sandberg y Larry Bowa a cambio de Iván de Jesús. Para los Phillies, Sandberg era solo un extra, un jugador más que podían desprenderse sin pensarlo dos veces. Nadie imaginaba que ese relleno terminaría convirtiéndose en una leyenda. Chicago, por su parte, estaba recibiendo un talento oculto, un jugador que todavía no había explotado y que poco a poco se iba a convertir en algo grande. Y fue precisamente ahí, en ese intercambio, que muchos consideraron uno de los peores errores de los Phillies, donde Sandberg comenzó a escribir su historia. Imagina por un momento un chico que apenas había brillado en ligas menores, de repente de ser un equipo que no ganaba mucho, con la presión de demostrar que sí valía la pena, y lo que pasó después fue simplemente impresionante. Ese traspaso no solo cambió su destino, sino que también transformó a los Cachorros para siempre. Lo que vino después no solo fue talento, fue trabajo, consistencia y momentos que todavía hoy se recuerdan como mágicos. Todo cambió en 1984. Sandberg dejó de ser una promesa y se convirtió en una superestrella. Ese año su bateo explotó, terminó con un promedio de 314, conectó 19 jonrones, remolcó 84 carreras y lideró la Liga Nacional en carreras y triples. Pero más allá de los números, hubo un momento que quedó grabado para siempre en la memoria de los fanáticos: The Sandberg Game frente a los Cardinals de San Luis. Era el 23 de junio en el Wrigley Field. Los Cachorros estaban en un partido que nadie quería perder y enfrentaban al cerrador estrella Bruce Sutter, uno de los más intimidantes de la época. Lo que pasó ese día fue casi cinematográfico. Sandberg batió 2 jonrones, uno en extra inning, para empatar y ganar el juego. La multitud en Wrigley explotó. Los comentaristas lo llamaron instantáneamente The Sandberg Game, y de repente el chico callado de Spokane se convirtió en un nombre que todos debían recordar. Ese rendimiento no solo le valió el reconocimiento de la prensa y sus compañeros, sino que lo coronó como el MVP justo de la Liga Nacional. Era el inicio de una era donde la segunda base ya no sería la misma, porque Sandberg estaba redefiniendo lo que significaba jugar en esa posición, combinar defensa impecable con un poder ofensivo que pocos esperan. Después de su temporada histórica de 1984, Ryne Sandberg no se conformó con un gran año. Durante casi una década demostró que no era solo un destello de talento, sino un verdadero modelo de consistencia. Entre el 83 y el 91 ganó 9 guantes de oro consecutivos, estableciéndose como el mejor defensor de la segunda base en las grandes ligas. Cada jugada parecía sencilla, pero detrás de esa aparente facilidad estaba un nivel de concentración y también de disciplina que pocos podían igualar. Y no era solo defensa, Sandberg era un bateador completo: poder, contacto, velocidad en las bases, combinaba absolutamente todo. En una época donde los segundas bases rara vez eran grandes productores ofensivos, él rompió todos los moldes. Sus promedios de bateo, jonrones y carreras impulsadas lo convirtieron en un jugador integral, capaz de cambiar un juego con un solo swing o una jugada imposible a la defensiva. Además, Sandberg se convirtió en el líder dentro del vestuario. No era de los que gritan o se imponen con palabras, sino con ejemplo. Su ética de trabajo y su forma de manejar la presión inspiraban a sus compañeros, y poco a poco se ganó el respeto de toda la liga. Cuando
Cuando hablaban de los mejores segundas bases de la historia, su nombre empezaba a aparecer sin discusión. En 1994, Rin tomó una decisión que sorprendió a todos. Se retiró del béisbol a los 34 años de edad, justo cuando todavía estaba en plena forma. Muchos se preguntaron por qué dejar un juego que amaba en medio de una carrera tan brillante y con millones de dólares por ganar. La verdad es que para Samberg, el cansancio físico y la presión constante habían comenzado a pesar más que la fama o el dinero. Era un tipo que valoraba la tranquilidad y la vida fuera del diamante, pero como suele pasar con los grandes, el béisbol lo llamó de nuevo. En 1996 regresó a los Cachorros, listo para demostrar que todavía podía competir al más alto nivel. Aunque sus últimos años no fueron tan espectaculares como sus temporadas de gloria, cada aparición en el campo recordaba a los fanáticos por qué había sido una leyenda. Finalmente, en el 97, decidió colgar los Spikes definitivamente, cerrando un capítulo impresionante de su historia. Ese periodo de retiro y regreso muestra algo que pocos ven, que incluso los íconos necesitan un respiro y que la pasión verdadera siempre encuentra la manera de volver. Samberg no solo se retiró como un gran jugador, sino como un ejemplo de cómo manejar la fama, la presión y la vida fuera del béisbol. Después de colgar los Spikes, no desapareció del béisbol, se dedicó a entrenar y dirigir, transmitiendo toda su experiencia a las nuevas generaciones, primero en las ligas menores y luego en el banquillo de los Cachorros. Su pasión por el juego seguía intacta y quienes trabajaron con él destacaban siempre su paciencia, su conocimiento del juego y la forma en que podía inspirar a los jóvenes jugadores sin necesidad de grandes palabras. Y por supuesto, su carrera merecía el reconocimiento más grande, el Salón de la Fama. En 2005, Samberg fue finalmente inmortalizado en Cooperstown, una combinación de que todo su trabajo, disciplina y talento no solo valieron la pena, sino que dejaron una huella imborrable en la historia del béisbol. La estatua, que hoy lo recuerda en Wrigley Field, no solo inmortaliza sus hazañas, sino que también recuerda a todos que a veces los jugadores callados son los que hablan más fuerte en la historia del juego. En enero del año 2024, Rin Samberg reveló que estaba enfrentando un cáncer de próstata metastásico. Tras meses de quimioterapia y radiación, en agosto de ese mismo año fue declarado libre de cáncer. Sin embargo, el 10 de diciembre de ese mismo 2024, Samberg anunció que la enfermedad había regresado y se había extendido a otros órganos. Tristemente, el 28 de julio de ese año 2025, Samberg falleció en su hogar en Lake Bluff, Illinois, a los 65 años de edad. En homenaje a su legado, el 2 de agosto del 2025, todos los jugadores y el manager de los Cachorros, Craig Counsell, lucieron el número 23 en su honor. Su legado no se mide solo en estadísticas, sino en el ejemplo que dejó, cómo se juega con integridad, cómo liderar con acciones y cómo un jugador puede cambiar la percepción de toda una posición en el béisbol. Rin Samberg no solo cambió la historia de los Cachorros, también cambió la manera de ver la segunda base. Antes de él, la posición se valoraba casi exclusivamente por la defensa. Los honrones y la producción ofensiva eran un plus agregado. Samberg demostró que un segunda base podía hacer ambas cosas al más alto nivel, atrapar cada bola que parecía imposible y al mismo tiempo generar carreras como un bateador estrella. Más allá de los números y los premios, su influencia se ve en cada jugador que llegó después, tratando de emular esa combinación de talento, ética de trabajo y liderazgo silencioso. Para los fanáticos, sigue siendo un ícono de los Cachorros, para la liga un ejemplo de consistencia y excelencia, y para cualquier amante del béisbol, una prueba de que la grandeza no siempre necesita ser ruidosa para ser recordada. Si miras la historia del béisbol, es imposible no notar a Samberg. Cada vez que alguien menciona a los grandes segunda base de la historia, su nombre aparece junto a ellos y con bastante razón. Su legado es más que estadísticas, es inspiración, es el estándar por lo que se mide la combinación perfecta entre defensa, bateo y liderazgo. Pero acá lo importante es saber qué piensas tú acerca del cambio de paradigma que generó Rin Samberg. Déjamelo saber en la caja de los comentarios que con mucho gusto lo voy a revisar. Agradecerte si llegaste hasta esta parte del video y recordarte como siempre que si tienes alguna historia que quieres que traiga próximamente, házmelo saber en la caja de los comentarios que con mucho gusto lo voy a revisar. Te habló tu amigo el capitán, nos vimos.